Señal de última hora. Interrumpimos la programación de Canal 44 y 31.2 para llevarles a ustedes detalles de lo que está sucediendo después del atropellamiento de un buen número de estudiantes de la prepa número 10. Y le digo un buen número porque hay una guerra de cifras en este momento en torno a lo que está manejando movilidad y el Ayuntamiento de Zapopan. Vamos a irlo detallando. Le doy la bienvenida, soy Ricardo Salazar y en esta transmisión especial me acompaña Josefina Real. Josefina, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, muchísimas gracias. Pues con esta transmisión especial con un tema lamentable, indignante, en donde bien lo dices, varios estudiantes, varios bachilleres, quienes fueron atropellados por una ruta del transporte público, la 368. Así que seguimiento, continuidad y pues la información para la audiencia de Canal 44 y 31.2. Se le iremos detallando. Por lo pronto le presentamos el reporte del contexto de Edgar Olivares, que como reportero estuvo ahí presente en la Prepa 10 y le tocó captar los primeros testimonios de los estudiantes que estaban ahí presentes en este parabús que quedó destruido, y la cifra que dan hasta ese momento las autoridades, Edgar, son 14 estudiantes ahí. Así es, Ricardo. Josefina, los saludo con mucho gusto, al igual que a todos nuestros amigos de Señal Informativa de Canal 44 de Radio Universidad de Guadalajara. Efectivamente, estuvimos en esta zona, a las afueras de la preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara, donde se registra un hecho muy lamentable. Desafortunadamente, hoy los estudiantes, los usuarios, quienes se suben al camión todos los días, ya no están seguros ni siquiera en la banqueta. Ya no están seguros porque ahora hasta en los parabuses también pueden sufrir consecuencias graves, como lo que sucedió en este accidente que se registró alrededor de las 3 de la tarde y pues hasta el momento se confirman 14 lesionados, 2 de manera muy grave, según lo que dijo el director de la policía de Zapopan, Hernán Guízar. Y bueno, pues resultaron heridos 14 personas, 2 de gravedad, luego de que esta unidad de la ruta 368 del transporte público embistió a los bachilleres que esperaban por la parada del camión saliendo de la escuela preparatoria, ya disponiéndose para irse a su casa, para irse a realizar otras actividades, y se encontraron con un violento camión que los atropelló en esta parte. Justo a la hora de la salida del turno matutino y el ingreso del turno vespertino de la escuela preparatoria se registró este percance sobre la lateral del periférico, justo bajo el puente peatonal que se ubica a las afueras del plantel. Según testigos, el chofer de esta unidad del transporte público iba a exceso de velocidad. Varios estudiantes manifestaron que iba jugando carreras contra otro camionero en esa zona y que perdió el control, es lo que manifiestan, que perdió el control arrasando con todos quienes se encontraban a su paso precisamente en la parada de la ruta. A pesar de que cobardemente el chofer intentó fugarse, intentó huir de esta escena, de este lugar, bueno, pues fue alcanzado por estudiantes que incluso intentaron agredirlo para que no se escapara. La unidad con el número económico A2097 quedó justamente a unos metros de este accidente, muy cerca de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arriola. Además, no se descarta incluso que el camionero estuviera bajo el influjo de algún estupefaciente, aunque esto lo determinarán posteriormente las pruebas toxicológicas. Según lo que refirió Hernán Guízar, el director de la policía de Zapopan, el chofer al principio fue asegurado por los estudiantes y después por la policía de este municipio para luego ponerlo en manos del Ministerio Público y de la Fiscalía General. Desafortunadamente vemos que de nada ha servido el aumento de $1 en la tarifa del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Continúa el mal servicio, continúan los accidentes, ya van más de 15 personas que han perdido la vida en lo que va del año. Hasta el momento, por fortuna, no
hay personas fallecidas por este percance que se ha registrado esta tarde afuera de la preparatoria número 10 y por supuesto que hay mucha indignación. Platicamos con una maestra, seguramente más adelante en esta transmisión estaremos escuchando las voces de lo que sucedió. A la maestra Aida Romero de la preparatoria número 10, muy indignada por el percance. También platicamos con un estudiante del turno vespertino de esta preparatoria y bueno, pues a pesar de que existe una ley, una nueva ley de movilidad, su contenido aún no se aplica en el caso de los camioneros porque no se ha emigrado a la ruta empresa que tanto se ha presumido, no se ha mejorado la calidad en el servicio, los camioneros siguen jugando carreras, siguen manejando exceso de velocidad, siguen luchando por el pasaje en una lucha bestial. No obstante, se presumen cursos de capacitación y certificación que al menos en este caso no han servido de nada porque las tragedias continúan. Además, a pesar de la promesa de la Alianza de Camioneros de pagar por día a sus choferes y no por comisiones, esto precisamente para evitar que jueguen carreras y que se peleen por el pasaje, esto todavía no se cumple y los accidentes continúan. Hay que decir finalmente que se registró una intensa movilización policíaca, tanto de Policía del Estado, tanto de la Secretaría de Movilidad, así como la Policía Vial, bomberos, Protección Civil y pues los servicios médicos muy importantes, por supuesto la Cruz Verde principalmente, que se presentó en el lugar y bueno, pues las imágenes hablan por sí solas. Ricardo y Josefina. Muy bien, hace un momento platicaban en su derecho Edgar Olivares con el director de la prepa y él hablaba de 4 estudiantes gravemente heridos. Hoy se reporta que son 2. Es lo que ha reportado al momento, o es lo que reportó en la entrevista que tuvimos con el director de la policía de Zapopan. Como lo comentaba Ricardo al comienzo de esta transmisión, conforme transcurren los minutos, seguramente se irán actualizando los datos, se irán actualizando los números, pero en el reporte preliminar que nos daba una voz autorizada, como en este caso el director de la policía de Zapopan, Hernán Guizar, lamentaba que 2 personas estuvieran gravemente heridas. Por supuesto que esto podría aumentar el número de personas gravemente heridas y hay que estar pendiente que no pase a mayores. Es el dato que a ese momento daba el director de la policía de Zapopan y que también lo dejaba muy en claro, que era un dato preliminar. Hasta ese momento 14 heridos y 2 de gravedad confirmados. Muy bien, ya habló el gobernador Aristóteles Sandoval en torno a este asunto. Ha dicho que ha dado instrucciones a las secretarías para que tomen medidas sobre este accidente de la Ruta 368 y el que no ha hablado hasta este momento es Mauricio Godiño, secretario de Movilidad. Pues muchas gracias, Edgar, por este reporte. Estaremos muy al pendiente de cómo se desarrolla la información y, por supuesto, de las reacciones que habrán de venir. Muchas gracias y, bueno, pues invitarlos también para que al punto de las 8 de la noche nuestro compañero Víctor Chávez tendrá también la información. Les presentaremos el reporte completo de lo que acontezca, por supuesto, en las próximas horas, los datos actualizados de este percance lamentable, insisto. Gracias, Edgar. Gracias. Habría que acotar, Ricardo, hay varias aristas, ¿no?, en este tema. Previo al incremento de la tarifa del transporte público tan cuestionado, ya sabemos ONGs y varios organismos criticándolo porque no se justificaba hasta que no mejoraran las condiciones del transporte público. Previo a eso, el secretario de Movilidad, Mauricio Godiño, así como integrantes de la Alianza de Camioneros, con bombo y platillo anunciaban que sus choferes habían sido certificados, que los habían enviado a la escuela. Estamos hablando alrededor de 1.200, 1.300 choferes certificados, pero el universo es superior a los 8.000. O sea que no era ni siquiera una es mínima un porcentaje parte, mínimo, ¿no? es un porcentaje mínimo y por supuesto que por los testimonios que recabó nuestro compañero Edgar Olivares, la gran responsabilidad en este lamentable accidente recae, todo indica que así es, en el chofer porque iba a exceso de velocidad y porque iba jugando carreritas con otra unidad, según testimonios recabados, insisto, por nuestro compañero Edgar Olivares, pero lo he insistido en estos micrófonos y en otros foros. También hay que hacer una auditoría a los concesionarios, sin lugar a dudas. Así es, y bueno, pues por ejemplo, expertos como Mario Silva están diciendo que efectivamente el responsable es el chofer, pero el dueño tiene alguna responsabilidad, por lo tanto la concesión debe ser retirada. Vamos a platicar en torno a este asunto con Edgar Galarza el Rojo,
bienvenido, ¿cómo estás? Él es el líder de la FEU, bienvenido a esta transmisión especial. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Oye, preguntarte, perdón, Alberto, gracias, te cambié el nombre. Alberto, preguntarte qué sabes hasta el momento de los heridos y si tú tienes alguna cifra mucho más actualizada. Bueno, nosotros sabemos que son más de 16 heridos, que son 4 compañeras de la Prepa 10 las que están con mayores lesiones, que están gravemente heridas. A una de ellas prácticamente le destrozaron las piernas. Y pues bueno, de nueva cuenta, repito, los estudiantes estamos consternados, estamos muy tristes, pero sobre todo estamos muy encabronados por esta situación. Enojados todos, también el director de la preparatoria, según decías hace un momento, ¿no? Así es, bueno, nosotros la impotencia que sentimos es que llevamos hablando del tema años. En los últimos meses hemos sido mucho más contundentes en los argumentos, en la presión, y el gobierno inmóvil, el gobierno arrodillado ante los transportistas y sobre todo un gobierno que más que representar los intereses de los jaliscienses parece ser que le interesa más estar de buenas maneras con los que manejan el transporte público. Entonces hoy tiene que parar, no vamos a permitir ninguna muerte más. Hoy convocamos a todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara para que el próximo lunes nos manifestemos, nos movilicemos para exigir a este gobierno seguridad y para exigir a este gobierno que por fin tome el control del servicio del transporte público. ¿El lunes en dónde y a qué horas ya tienen lugar, Estamos sitio? definiendo la movilización tentativamente a las 10 de la mañana. Me imagino que van a ser varios puntos, pero bueno, lo estaremos anunciando Por la convocatoria, en los medios de comenta. comunicación. Estamos hablando que fue hace menos de 4 horas y claro. Estamos todavía haciendo los preparativos y la información. Eso es lo que se pregunta mucha gente. ¿A qué hora fue exactamente? Nosotros tenemos entendido que fue entre 1:30 y 2:30 de la tarde. La calle donde fue el accidente es la lateral. Sí. Hay topes, hay señalética, está una escuela enfrente y parece ser que el operador venía a exceso de velocidad y sobre todo en lugar de irse contra los carros se va contra los estudiantes que están en la parada del camión, ¿no? Que de hecho estamos viendo las imágenes y son imágenes pues muy fuertes en el sentido de que vemos que el parabús, que es una estructura de metal, quedó completamente destrozado y es ahí donde se encontraban los chavos. Algunos de los heridos estaban sentados y ahí se puede apreciar un poco de sangre que seguramente vertieron algunos de ellos, pero para dimensionar lo que nos ilustra es cómo quedó el parabús, que es una estructura de metal, y hay que comparar esa estructura de metal con la estructura ósea de un ser humano o con la piel de un ser humano, que es, comparado con el metal del parabús, una cosa muy frágil. Así es. Bueno, nosotros creo que las imágenes son como muy claras, pero sobre todo los que no han sido claros en ese tema ha sido el gobierno. Los que han tenido la oportunidad histórica para poder modificar el servicio del transporte público se les fue de las manos. Teníamos una suspensión que dio la presión política necesaria para que el transporte público y el modelo pudiera cambiar, se pudiera transformar, pudiera mejorar. Y al final el gobierno, en lugar de ponerse de lado a los ciudadanos, vuelve a ceder ante las presiones de los transportistas, se ve arrodillado, se ve débil, se ve coludido. Y pues bueno, hoy los ciudadanos estamos pagando con alto costo muertes, lesiones, camiones volteados, operadores que se dicen que venían en estado con algunas sustancias prohibidas en la sangre, no sé. Por lo menos distraídos hasta con un celular, ¿no? Por lo menos distraídos hasta con un celular, entonces no entendemos qué más tiene que pasar en este estado para que el gobierno actúe. Alberto, ¿qué opinión tienes de lo que acaba de informar Ricardo? Vi a través Twitter, cuenta, ¿no? En la red social, el gobernador Aristóteles Sandoval pues pide, dicta algunas medidas a los secretarios involucrados para poner orden. ¿Qué opinión tienes en torno a esta declaración? Yo creo que el gobernador hoy, si le interesa este tema, debe de poner el ejemplo y debe de retirar ya las concesiones a los transportistas, debe de retomar el Estado las riendas del servicio del transporte público, porque desgraciadamente el histórico ha sido que el transporte público se maneja a través de una visión privada de ganancias.
siendo que es un tema que se debe de manejar a partir de la visión pública y del interés público. Hoy el gobernador tiene que actuar con firmeza. Si no lo hace, decepcionará a toda la sociedad jalisciense y creo que también el costo político será alto. Justamente les vamos a poner en pantalla estos tweets que ha enviado hace apenas unos minutos el gobernador Aristóteles Sandoval. Ha dicho: giré instrucciones a Secretarías de Movilidad y Salud para brindar atención a heridos y familiares del lamentable accidente de la Ruta 368. Y dice en otro tuit: también instruí a la Fiscalía para que se actúe conforme a derecho y se deslinden responsabilidades en el accidente de la Ruta 368. Atención específica del momento, pero no dice nada en torno a revisar el modelo en general, a sancionar de manera ejemplar exactamente a quienes, tanto en este accidente como en otros, por ejemplo el que hacía referencia a Tlajomulco, que se volteó la semana pasada, y otros más que hemos tenido, o los de las 15 muertas, con la revocación inmediata. Es lo que quisiera hoy ver la ciudadanía, que desde una autoridad como el gobernador, aunque sea por una red social como Twitter, se dijera: desde este momento esa unidad no vuelve a circular. Bueno, yo me iría todavía más allá. Si nos vamos a ejemplos, en el Distrito Federal, una unidad del Servicio del Transporte Público mató a una pareja de ancianos. Se le retiraron las concesiones no solamente a la unidad, se le retiraron las concesiones a toda la ruta. La ruta completa. Por 2 personas. Van 14 muertes, van cientos de heridos, 3 choques entre las mismas unidades del transporte, 2 volcaduras. Este accidente que le ocurrió afuera de un plantel de esta comunidad universitaria, ¿qué más necesita el gobierno? ¿Qué más? Fíjate que en redes sociales nos manda mensaje Fernando Gamboa y pregunta que dónde está el chofer, dónde está el concesionario y el coyote que va a aceitar a las autoridades para que no pase nada. No, y sobre todo, presume el gobierno que ha detenido a 50 choferes, que le ha quitado la licencia a 150. ¿Y los concesionarios qué? Los concesionarios que día con día les dan bonos a los operadores para que vendan más boletajes por este modelo. Los concesionarios hoy, su patrimonio está intacto. Y hoy el Estado, si realmente quiere que obedezca, que los quiere tener bajo su regulación, les tiene que quitar las concesiones. Y hablando de concesiones, vamos a enlazar por la vía telefónica con Víctor Chávez para que nos cuente, porque parece que se está generando justamente de última hora información que tiene que ver con eso, con que la autoridad correspondiente está viendo qué va a pasar con esta concesión. Víctor Chávez, te incorporamos a esta transmisión especial. Gracias, Ricardo. Así es. Buenas tardes a todos, a nuestros radioescuchas y televidentes. Hace unos minutos la Secretaría de Movilidad acaba de confirmar a través de un comunicado algo de lo que se mencionaba precisamente en este espacio, la cancelación en forma inmediata y tajante de lo que es la concesión a la unidad marcada en este caso con el número económico 2097 de la ruta 368 y de paso la cancelación de la licencia del conductor de nombre Leopoldo Martín Soberano Castro, de 52 años de edad, quien además se encuentra detenido y a disposición del agente del Ministerio Público. La determinación, no se dan a conocer más detalles, solo se señala que una vez que se tienen los peritajes y que se ha hecho el análisis de la mecánica de cómo ocurrió el percance, se ha tomado esta decisión por parte de la Secretaría de Movilidad. Te repito, la unidad es la 2097 de la ruta 368, se le retira la concesión y además al conductor Leopoldo Martín Soberano Castro, de 52 años, la respectiva licencia. Esto, hay que mencionarlo, es aparte de la averiguación que habrá de seguir el agente del Ministerio Público de la Cruz Verde Zapopan Norte, mejor conocida como La Curva, que está conociendo de estos hechos, en este caso por lesiones. Todavía falta determinar si es a razón de dolo o culpa, sobre todo por la versión que existe de muchos testigos en el sentido de que iban jugando carreras y terminó de esta manera subiéndose a la banqueta para arrollar a todos los estudiantes que despegaban ahí el camión. Es el reporte que tenemos. Muy bien, entonces es un hombre de 52 años, se da a conocer, también eso es una novedad, hasta el momento la autoridad, particularmente la policía de Zapopan, había reservado el nombre del responsable. Finalmente ¿lo tenemos, lo repetimos, Víctor? Sí, cómo no, es Leopoldo Martín Soberano Castro, de 52 años de edad. Leopoldo Martín Soberano Castro, 52 años de edad, y se encuentra a disposición de la Fiscalía Estatal. Se anuncia entonces que se le revoca a él la licencia y se le revoca a la unidad la concesión. Gracias, Víctor. Buenas tardes.
¿Qué te parece esta reacción, Alberto? Tardía. Nosotros habíamos exigido que se le retiraran las concesiones desde las primeras muertes. Exigimos, yo le preguntaría al camión que se volcó por falta de mantenimiento, ¿sigue con su concesión? Siempre actuando después de que pasan las cosas, siempre actuando después de que hoy hay 16 estudiantes en el hospital. Ahora, hace un instante hablabas de lo que ocurría, un ejemplo de lo que ocurría en el Distrito Federal y que se les retira la concesión a toda la ruta, ¿no? Hoy estamos hablando de esta sola unidad, se le retira la concesión y yo también preguntaría, ¿y el dueño? ¿Quiénes son? Porque luego hay prestanombres, ¿no? Pues se dice. Y en el caso del chofer, bueno, pues está detenido, por supuesto que no lo voy a defender, sobre todo por las declaraciones de los testimonios, pero también sabemos que los hacen trabajar hasta 14 horas diarias. Las condiciones laborales de los operadores, lo hemos dicho una y otra vez. Si hay una víctima del transporte público, creo que la primera víctima son los operadores del servicio. Trabajan hasta 14 o 15 horas en condiciones de estrés máxima, tienen salarios bajos, necesitan de los bonos que les dan los transportistas para meter mayor boletaje. ¿Dónde está el nuevo modelo? ¿La nueva ley contempla esto? No. La nueva ley contempla que en un trabajo de alto riesgo, que tienes muchísimo estrés, si un trabajo normal de 8 horas puede causar, según los especialistas, niveles de estrés importantes, ahora un trabajo de alto riesgo, porque llevas a personas responsables, las vidas de las personas dentro del camión y afuera del camión, y vemos una política cero efectiva en este aspecto. ¿Dónde están los turnos solamente de 8 horas o de 6? Pues no existe, es un modelo viejo. La nueva ley de movilidad no refleja progreso, refleja maquillar algunas cosas, no le han apostado los temas de fondo y bueno, hoy esperemos que lo hagan tan siquiera. Sí, festinaba el gobernador y su secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, como logro de este primer año de administración, que se haya aprobado la ley de movilidad, pero efectivamente la ley de movilidad tiene meses y meses que ha entrado en vigor y no se ha aplicado. Pues muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros esta tarde y estaremos muy al pendiente de la condición de los estudiantes y, por supuesto, una vez que se defina, de la manifestación que van a llevar a cabo el próximo lunes. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos que hacer pausa en ese instante. Tiene preguntas vía... si quieres. ¿Las hacemos? ¿Alcanzamos? A ver si hay tiempo. César Núñez, de preguntas directas al presidente de la FEU, dice, ¿por qué el presidente, teniendo conocimiento de las carencias, permitió el aumento a la tarifa del transporte público? ¿Por qué no movilizó a los estudiantes ante el gobierno en el tema del transporte? Ese es César Núñez. Pero Fernando Gamboa también dice, los gobiernos de Jalisco en complicidad con concesionarios se pasaron 18 años sin crecer el tren. Y Edgardo Enríquez también pregunta al presidente, dice, aprovechando la presencia del presidente de la FEU, realicen una vigilancia en las líneas de Tlajomulco en Santa Anita. Bueno, nosotros lo que puedo responder es que hemos estado vigilando las unidades del transporte público, van más de 300 unidades que ya vigilamos, hemos hecho no una, como 20 movilizaciones en lo que se empezó a discutir el tema en la tarifa. Yo creo que la escalonada de las manifestaciones va a ser fuerte, ha sido en respuesta a un pésimo modelo del transporte y sobre todo hoy la comunidad universitaria va a salir a las calles a exigir seguridad y a exigir un nuevo modelo. Hoy estamos metidos hasta la médula y sobre todo el gobierno va a tener que responder. Pues estaremos al pendiente y seguimos en contacto. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alberto. Y bueno, pues lo que podemos comentar, haciendo un recuento rápidamente, es que hay por ahí, en el primer reporte eran 22 heridos, ha bajado el número de heridos en lo que se refiere a que han recibido atención médica a 14 y que hay 4 graves. Nos decía Alberto Galarza, 2 de ellas graves, muy, muy graves. Y bueno, pues se está informando también que el Hospital Civil de Guadalajara está en la disposición de enviar ambulancias a los hospitales donde se encuentran estos heridos para que sean trasladados directamente al Hospital Civil y que ahí sean atendidos. Esto nos lo ha confirmado directamente el director de los hospitales civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez. Y bueno, pues hablando de casos específicamente de lo que sucedió ahí afuera de la Prepa 10, nos contaba hace un momento Alberto Galarza que hay un estudiante que prácticamente perdió
las piernas. Así es. Bueno, fíjate que hablábamos hace un momento también con Edgar Olivares de este encuentro que tuvo con Hernán Guízar y lo que se le dijo a algunos comunicadores, a algunos periodistas. Tenemos audio, tenemos video, ¿te parece si vamos a escucharlo? Vamos a ver. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Hernán Guízar. Al momento estamos contabilizando todavía. Total de 14 personas lesionadas. A ver si te puedes comunicar. Dos lamentablemente. A la 3743. Afortunadamente, bueno, el personal logró responder a tiempo. Tenemos asegurado al chofer de la unidad de transporte. Ya está puesto a disposición del Ministerio Público y ahorita estamos en las labores de atención. Bueno, esas son las primeras entrevistas las primeras declaraciones que concedió a los compañeros de los medios de comunicación. Dijo más. Nosotros lo único que tenemos ahorita es que, bueno, lo que es más que obvio, que perdió el control de la unidad, intentó darse la fuga después de eso, fue asegurado, les repito, lo pusimos inmediatamente a disposición del Ministerio Público para evitar que fuera agredido por los propios transeúntes, ya que hubo un momento en que intentaron agredirlo físicamente. Entonces, para resguardar la integridad del mismo, inmediatamente lo pusimos a disposición del Ministerio Público, ya él determinará con pruebas toxicológicas si es que está bajo el influjo de algún enervante o está tomado o alguna otra sustancia en su cuerpo. De momento no te podría yo decir si eso es afirmativo, porque inmediatamente lo pusimos a disposición. Pues ahí está lo que dice Hernán Guízar, director de la Policía de Zapopan, y ahora incorporamos a esta transmisión a Rubén Martín, compañero analista de Radio Universidad de Guadalajara y conductor de Cosa Pública. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo y Pina? Bueno, pues es un gusto estar con ustedes, pero realmente consternado e indignado de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Creo que eso es lo primero, es esta consternación por estos hechos. Como bien decías, las cifras han ido cambiando. Del reporte inicial de los 22 estudiantes heridos y 2 graves, ahora se habla de 16 heridos, 4 graves, 4 de ellas mujeres, según nos ha contado Alberto Galarza. Pero aquí fueron, antes de entrar, algunos estudiantes de la FEU señalaban que el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Preparatoria 10 hablaba de 19 heridos, entonces quizás habría que esperar todavía hasta confirmar. En cualquier caso, se trata de algo lamentable que, como ya se ha dicho aquí, viene a sumarse a pues un año que arrancó bastante violento, ¿no? Que confirma que este modelo del transporte público no está para servir a los ciudadanos, no está para servir a los usuarios, para ofrecer calidad y para ofrecer seguridad, sino que propicia justamente estos lamentables accidentes. Así es, incorporamos a la transmisión por la vía telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Nos da mucho gusto saludarlo, aunque sea en estas circunstancias. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, Josefina. Pues efectivamente, lamentando este hecho, seguramente toda la Universidad de Guadalajara y toda la ciudadanía, y me pongo a sus órdenes. Pues preguntarle, decíamos hace un momento que ustedes han ofrecido el Hospital Civil para la atención de los heridos, no sé si algunos ya hayan sido trasladados directamente al hospital. Bueno, yo me puse en contacto inmediatamente con el director de los Servicios Médicos Municipales de Zapopan, el doctor Sergio Quintero Hernández. Acordamos que iban a ser enviados de forma inmediata cualquier paciente que requiriese hospitalización y particularmente atención de alta especialidad por la manera en la que está vocacionado el Hospital Civil de Guadalajara para atender traumatismos severos. Las noticias que tenemos precisamente del doctor Sergio Quintero Hernández fueron las siguientes. Casi a los pocos minutos de haber llegado los pacientes más graves a lo que conocemos como la curva, los familiares de 2 de ellas graves decidieron trasladarlas a 2 hospitales privados y al Hospital Civil de Guadalajara no han enviado hasta este momento a ningún paciente porque, según las noticias que yo tengo, estas 2 son las pacientes de mayor gravedad y los otros pacientes pueden recibir la atención inmediata en el mismo puesto de socorros y, según tengo entendido por noticias del propio doctor Quintero, la mayor parte no van a requerir hospitalización adicional. En estos momentos no hemos recibido a ningún paciente. Yo dispuse que quedara el área de urgencias con un sector, digamos, de camas dispuesto exclusivamente para quienes llegaran
derivado de este lamentable accidente. Y bueno, seguimos nosotros muy alertas a esta posibilidad. Muy bien, doctor. Ahora, preguntarle, cuando se habla de lesiones graves, ¿de qué estamos hablando? Tengo noticias de que estas dos pacientes, 17 años de edad, una de ellas, y la otra alrededor de la misma edad, traumatismos graves en el abdomen, en la pelvis, en el tórax y traumatismo craneal, la que se encuentra más grave, insisto, en un hospital privado, con un pronóstico verdaderamente difícil. Y la otra pacientita, tengo noticias, se trata de fracturas en sus piernas, ella está menos grave y se encuentra en otro de los hospitales privados. De cualquier manera, nosotros hemos hecho contacto para que aún de estos hospitales privados, si somos requeridos en el Hospital Civil de Guadalajara para el envío de los pacientes o en lo que podamos colaborar de forma solidaria en su atención, estamos inmediatamente dispuestos ya sea a acudir o a recibir a las pacientes o algún otro paciente que derive de este accidente. Y doctor, buenas tardes, ¿y ya tuvo respuesta por parte de médicos de los hospitales privados? Bueno, ellos están esperando estabilizar, buenas tardes, Josefina, disculpa. Sí, buenas tardes. Están esperando estabilizar, tengo noticias a la paciente más grave para pasarla a quirófano, esperamos que eso sea posible, esperamos que salga del estado de choque, que de esa forma fue como fue recibida, recibió la primera parte de estabilización en los servicios médicos municipales de Zapopan y se pudo hacer su traslado al hospital al que hago referencia, un hospital privado, insisto, y ahí estaban de nueva cuenta estabilizando a la paciente para poderla pasar a quirófano y con esto correr menos riesgos durante una eventual cirugía, pero las noticias que tengo lamentablemente es de que el pronóstico es muy malo. Muy bien, doctor, pues estaremos al pendiente. Le agradecemos que nos tomara la llamada en medio de esta crisis en que a usted también le toca atender por medio del equipo del Hospital Civil a los heridos, poniendo a disposición los servicios de la unidad de urgencia para quien así lo requiera, y muchas gracias por darnos el parte médico hasta el momento. Al contrario, gracias a ustedes, Ricardo, Josefina, y efectivamente yo me reitero a las órdenes de quienes están a la atención de los pacientes para lo que se pueda requerir. Hago nada más una pequeña corrección. Quien tiene fracturas en sus piernitas se trata de un masculino y la otra paciente del sexo femenino es de quien comentaba yo, tiene un traumatismo en el abdomen, en la pelvis, en el tórax y un traumatismo craneal, que es quien se encuentra en mayor gravedad. Y bueno, pues sí, vamos a estar en comunicación permanente con estos hospitales y también con los servicios médicos municipales de Zapopan para lo que se pueda requerir. Los hospitales estarán siempre a la orden. Muy bien, le agradezco muchísimo, doctor. Y justamente enlazamos con el titular de los servicios médicos municipales de Zapopan dentro de unos momentos más para que nos dé el parte de estos pacientes que sigue atendiendo todavía lo que se conoce como Cruz Verde Zapopan. Vamos a enlazar dentro de un momento más con él, con Sergio Quiñones, pero pues ya que tenemos un poco más completa la fotografía, pues nos vamos indignando más, ¿no, Rubén? Efectivamente, yo coincido contigo, Ricardo Pina, pues estos hechos ya nos dijo el director de los hospitales civiles, precisa la información que había compartido Alberto Galarza, el presidente de la FEU, que inicialmente hablaba de 4 heridos graves, todos mujeres, ahora nos confirman que se trata de un varón, el de las piernas, pero de esta chica lamentablemente una situación mucho más delicada, y comparto contigo esta indignación porque es un asunto que pues vemos que pasan los años, pasan los sexenios, pasan los partidos y los gobiernos no responden. ¿Desde hace cuánto, les pregunto a ustedes y seguramente a quienes nos ven del otro lado de la pantalla, desde hace cuántos años no hemos escuchado esta formulita que nosotros, sin ser especialistas, digo, yo lo admito al menos, sin ser especialista en transporte, pero ya sabemos que nos dicen que en la parte del diagnóstico lo que no funciona es el modelo, cómo opera este servicio de transporte público, que es el modelo pues de empresa, ¿no? Modelo de camión, que implica que
obligan para que los empresarios que le invierten, el famoso pulpo camionero, que a veces están concentrados en pocas manos o dispersos, pero para referirnos a los empresarios del transporte público, para que ellos ganen dinero ponen a los choferes en un trabajo extenuante, que también ya se dijo, y en condiciones de competir por el pasaje. ¿Cuántas veces ustedes mismos o nosotros, estando en una unidad de transporte público o sencillamente viendo desde la calle, vemos que van en exceso de velocidad? Tenemos muchísimos años de eso, con esta situación. Yo recordaba en el programa de esta tarde en Cosa Pública que fue a mediados de los 90 cuando empezamos en el periodismo jalisciense a dar seguimiento a estos accidentes, a llevar el registro cotidiano que obligó a la autoridad a centrar en un primer momento la atención sobre las condiciones de cómo se estaba operando. Fue aquella, digamos, temporada de notas en la que luego hubo una reacción popular o de una parte de la sociedad tapatía de cuestionar a los choferes, y que hasta les llamaron vacunos, y por supuesto ellos se molestaron. Estamos hablando de 95, 96, estamos hablando ya de varias décadas que sabemos el diagnóstico. La pregunta es por qué la autoridad no se ha atrevido a dar este transporte. Pero incluso tenía antes, Ricardo, fue en aquel momento cuando se empezó a concentrar y cuando sobre todo empezaron a entrar los minibuses, y que tenían mayor velocidad que los camiones o autobuses de transporte público tradicionales, y empezaron ellos a ser causantes de más accidentes. Eran unidades un poco más pequeñas que las actuales, y eso propiciaba pues que fueran a mayor velocidad, que fueran como más inseguras. Pero pasan las décadas, los gobiernos, y no se hace una solución de fondo. Además, cuando hablas de pulpo camionero, que se le ha manejado así por incluso gente de la clase política, ONGs, pues hay que decir que también en el pulpo camionero no nada más hay empresarios, está el sector privado. El pulpo camionero también es el gobierno del estado, tiene unidades, tiene camiones, es parte de toda esta telaraña, ¿no? El gobierno del estado, más los políticos, por supuesto. Hablando de políticos, me los interrumpo porque está tuiteando hace apenas un minuto Mauricio Gudiño. Dice: me encuentro muy consternado, Mauricio Gudiño, secretario de Movilidad, dice: me encuentro muy consternado y muy molesto por tan lamentable accidente. El chofer irresponsable está ya en manos de la autoridad competente. Se le retira de manera inmediata la concesión al dueño transportista. Me uno de manera enérgica a la indignación de la sociedad por tan lamentable suceso. Estudiantes lesionados y sus familias contarán con todo el apoyo para su pronta recuperación, y revisiones al transporte público se llevan a cabo todos los días. He pedido de manera inmediata se incremente con total y firme mano dura, dice Mauricio Gudiño, hace apenas 58 segundos en esta serie de 5 tweets en los cuales se refiere a este accidente. ¿Es la reacción de un secretario, es la reacción que se esperaría de un secretario? Pues yo me imagino que sí, porque evidentemente tratan de cubrirse las espaldas, no les va a tocar, o no, yo no esperaría de inmediato otra cosa. Creo que sería distinto si realmente este gobierno, además de hacer las acciones que ya han anunciado, que presumen como la parte de que les interesa movilidad. De hecho, el gobierno de Aristóteles Sandoval ha dicho que el tema de la movilidad es central en esta administración, en este sexenio, y ya vemos la nueva ley y el anuncio ayer que, como bien dice nuestro amigo Omar García, se vio empañada, el anuncio del arranque de la línea de la construcción de la línea 3 de tren ligero. Pero lo de fondo tendría que cambiarse el modelo. Lo de fondo creo que debe a discutirse, es un asunto que ni se plantea sobre la mesa, la necesidad de retirar las concesiones y de volver a hacer público el servicio. Esto implicaría que municipios o el propio Estado asumiera un servicio tan esencial como es el transporte público. Si uno mira, mundo, ¿no? Pero bueno, en Brasil hay bastantes ciudades como Curitiba, que muchas veces políticos jaliscienses viajaron a Curitiba, que fue la ciudad de moda en los 90 para ir a ver el modelo. Pero ¿cuál quedó, digamos, como un ejemplo duradero? Creo que pocos. Eso sí, viajaron muchísimo, primero a Curitiba, luego se puso de moda viajar a Colombia, a Bogotá, a ver el Macrobús y esas cosas, pero no vemos cambios de fondo. O sea, aprovechan para estos viajes políticos, turísticos, pero donde funcionan el transporte público de una manera, claro que habrá accidentes, claro que habrá
situaciones inesperadas. Pero en términos generales, cuando funciona bien, cuando hay calidad, hay sobre todo protección a los usuarios, es cuando el servicio es municipalizado o es servicio público, como ocurre en muchas ciudades europeas, en estas ciudades sudamericanas, como por ejemplo en Brasil, en varias ciudades ocurre así, y creo que es tiempo de discutir ese asunto, ni siquiera se pone sobre la mesa. Yo creo que si se hace público las enormes ganancias que tiene en este momento el pulpo camionero en general, por más que se quejen, pues esas ganancias asumidas por un ente público podrían reinvertirse para ampliar y mejorar las instalaciones o todas las modalidades de transporte. Claro. Pero además cambiarías de fondo un asunto, tendrías que darle a los choferes un salario decente por 8 horas de trabajo para que no estén ni bajo estrés ni sobreexplotados en malas condiciones físicas para conducir una unidad de transporte público, y su único trabajo sería pues dar un servicio de calidad a los usuarios. Hay incluso un estudio que dice que hasta cobrando 5 pesos por persona la tarifa del transporte público, aún así habría ganancias para los concesionarios, ¿no? Ahora, tomando en cuenta, porque por aquí nos estaba preguntando, creo que te lo preguntaban a ti, Josefina, en Twitter, que demos a conocer quién es el concesionario o de quién es esta unidad. Bueno, yo lo que recuerdo es que la ruta 368 es de la Alianza de Camioneros, y esto nos lleva a la declaración que en su momento hizo el titular de la Alianza de Camioneros cuando cínicamente dijo que con un aumento a 7 pesos no esperaran la mejora del transporte público, y lamentablemente hoy ese cinismo, esa declaración se ve confirmada, porque efectivamente accidentes como este, como el de la semana pasada, como el que han quitado la vida de 15 personas en lo que va del año, confirman que el modelo no ha mejorado, el transporte público no está mejorando, pero además se cumple lo que era la voluntad nula de los concesionarios, como el titular de la Alianza de Camioneros. Así es, este lamentabilísimo accidente de esta tarde afuera de la Preparatoria 10, lo único que hace es alimentar esta molestia de la decisión que se tomó en diciembre de aumentar el precio de la tarifa del transporte público antes de que el gobierno exigiera el cumplimiento de un servicio de calidad a los usuarios, ¿no? Sencillamente hace corroborar eso. Y bueno, ya Pina hace un momento hablaba de que no hay que, pues seguramente tendrá que pagar sus culpas el chofer que condujo este camión de manera irresponsable, pero hay que recordar que detrás hay un modelo de negocio, un modelo del transporte público de que son corresponsables los dueños, pero también la autoridad. Yo creo que esta lamentable situación pues tiene parte del actual y los anteriores secretarios de Movilidad ahora y antes de Vialidad y Transportes, pero tienen responsabilidad el actual gobernador, los exgobernadores Emilio González Márquez, el exgobernador Francisco Ramírez Acuña, y los anteriores de no haber corregido esta situación, de haber metido mano y poner en orden a un negocio tan lucrativo que es el transporte público y que no está para beneficio de los usuarios en este momento. Acaba de girar la Universidad de Guadalajara un comunicado de prensa en donde, bueno, pues el rector general, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, pues gira una postura en torno a estos lamentables hechos, y este comunicado de prensa dice así: la comunidad universitaria se encuentra consternada por los lamentables hechos ocurridos la tarde de hoy, en que al menos 14 estudiantes resultaron con lesiones de gravedad, lesiones que en algunos casos incluso ponen en riesgo su vida. Un autobús de la ruta 368, aparentemente a exceso de velocidad, arrolló a varios jóvenes que se encontraban arriba de la banqueta, en espera del transporte. La Universidad de Guadalajara expresa toda la solidaridad para las familias de los jóvenes que resultaron heridos. Se han girado ya las indicaciones a las diversas instancias para que se faciliten las atenciones médicas y jurídicas necesarias a los universitarios que resultaron lesionados en tan reprobables hechos causados por la unidad A-2097 de la ruta 368 del transporte público. El rector general, maestro Tonatiuh Bravo Padilla, estableció contacto telefónico con el señor gobernador del estado de Jalisco, quien manifestó que se tomarán las acciones y decisiones necesarias para castigar a quien resulte responsable, además de retirar la concesión a la ruta involucrada en estos lamentables hechos. Reprobamos la irresponsabilidad de quienes hacen uso del volante en detrimento de la integridad de las personas. La Universidad de Guadalajara seguirá proporcionando la información que sea necesaria ante la gravedad de los hechos ocurridos. Atentamente piensa y trabaja, Guadalajara, Jalisco,
7 de marzo de 2014. Es el comunicado oficial de la Universidad de Guadalajara y tenemos también el comunicado oficial por parte del sector transporte que dice lo siguiente: a partir del próximo lunes y pese a oposición de los sindicatos, el sector del transporte urbano y suburbano iniciará el pago por sueldo fijo a los trabajadores del volante para evitar los accidentes como el ocurrido este viernes en un módulo de la Prepa 10 de la Universidad de Guadalajara ubicada en Parrazares y Periférico. Tanto el presidente del Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios de Jalisco, conocido como el FUSEG, Juan Carlos Villarreal Salazar, como el director de la Alianza de Camioneros, Hugo Higareda, lamentan la tragedia ocurrida donde 16 estudiantes fueron arrollados, 5 de ellos se encuentran graves. Por ende, exhorto a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y de Movilidad a contar con todo su apoyo para implementar el pago por salario fijo y que se aplique la ley en caso de negligencia. Por ende, indicaron que se intensificarán las auditorías a las 52 rutas con más de 2.600 unidades del FUSEG y las 79 rutas con más de 1.100 unidades de la Alianza de Camioneros, sobre todo en el regulador de velocidad, y se procederá con todo rigor a los conductores que alteren este ordenador de velocidad. Otra reacción tardía. Pero además lo acababas de decir, Ricardo, uno de los transportistas o concesionarios muy fuertes que decía, si no hay aumento del transporte público va a haber accidentes, es Higareda el que ahora está anunciando que voy a pagar o que van a pagar sueldos fijos. Pero mira, ¿no? Honestamente no sé qué piensan, creo que sería la peor de las salidas que nada más responsabilizáramos a los choferes, porque todo el mundo se está deslindando, ya se deslindó el gobernador, el secretario de Movilidad, la Universidad de Guadalajara fija su postura, ahora los transportistas se deslindan y ahora todo indica que es problema de los choferes. Creo que no va a ser la solución, hay que ver cuánto les pagan, tendrían que tener un buen salario porque es un trabajo de alto riesgo, un trabajo, ¿no? Así es. En estos momentos no ganan tan mal, ellos lo han dicho, pero trabajan 12, 13, 14 horas, o sea, cualquiera truena, ¿no? Actualizamos el estado de salud de los heridos en este accidente. Está con nosotros el titular de los servicios médicos municipales de Zapopan, Sergio Quiñones, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida a este espacio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, a sus órdenes. Bueno, para preguntarle, nos contaba hace un momento doctor Raúl Pérez Gómez, titular de los Hospitales Civiles de Guadalajara, que los 2 heridos más graves fueron trasladados a hospitales privados, pero ¿cuánto sigue atendiendo la dependencia a su cargo? Sí, mire, en total, los traslados que llegaron a nuestras unidades, a nuestra unidad Cruz Verde Norte, son un total de 20 lesionados. De esos 20 lesionados, una de ellas es la más grave de todas, fue trasladada al hospital San Francisco en muy malas condiciones generales, con múltiples lesiones en todo su organismo y con un estado general muy grave. Ella es la más delicada de todas. Nos hemos estado comunicando al Hospital San Francisco, todavía no existe la estabilidad para poderla operar a esta pacientita, a esta estudiante. Estaremos al pendiente de cómo va evolucionando. Otra paciente con una fractura expuesta de ambas piernas fue trasladada al Hospital Real San José. Estas lesiones pues ponen en riesgo lo que son la función, más la vida afortunadamente no es tanto. Dentro de las que se quedaron todavía en exploración, en revisión aquí con nosotros, una paciente de ellas en el hallazgo radiográfico encontramos que hay una fractura del cráneo que también es trasladada al Hospital Civil Antiguo, al Fray Antonio Alcalde. Entonces son 3 pacientes que hemos trasladado. Los otros pacientes han sido lesiones leves, no son tan severas, han sido atendidas aquí en la unidad y han sido dados de alta muchos de ellos, aunque todavía tenemos alguno atendiendo aquí en las unidades. Es lo que le iba a preguntar, doctor. ¿Sabemos ya cuántos han sido dados de alta y cuántos se siguen atendiendo? Sí, ahorita tenemos en la unidad en total 7 pacientes que están aquí todavía atendiéndose y esos pacientes los estamos valorando para en caso de que se requiera, pues se sigue atendiendo en observación o se dan de alta. ¿Y qué tipo de lesiones presentan estos 7 pacientes, doctor? Son contusiones en lo que fue en la rodilla, en los tobillos, en los hombros. Uno de ellos presentó una fractura en la mano, ya se trató, ya se inmovilizó, se dio de alta a este muchacho, pero en general son lesiones que la estamos observando. Algunos de ellos presentaron un golpe en la cabeza, que no hay lesión ósea, pero sí se dejan en observación hasta que se descarte cualquier lesión interna de cráneo que puedan tener. Muy bien. Ahora, en el caso de los que fueron trasladados, nos contaba que había un joven, es varonil este paciente, ¿verdad?
Es una mujer. Ah, es una mujer, porque hace un rato nos decía el doctor Héctor Raúl que era un joven, pero bueno, en el caso de quien tiene en riesgo las extremidades, o más bien la pregunta es esa, ¿tienen riesgo las extremidades? No tanto en riesgo, sino que cuando se presentan con las fracturas expuestas a nivel de tobillo, es nada más las lesiones que tienen sus extremidades hasta que lleguen a cicatrizar, lo bueno que puede recuperarse bien de sus lesiones. Muy bien. Pero en general consideramos que este tipo de lesiones pueden recuperarse bien. Ah, muy bien, qué bueno que nos dice eso, doctor, porque había quien nos lo estaba preguntando por redes sociales. Le agradezco que nos haya dado este parte hasta el momento y muchísimas gracias además a nombre de la Universidad de Guadalajara por la atención tan oportuna que le brindó a sus estudiantes. Con todo gusto, ¿eh? Gracias, es el doctor Sergio Quintero, titular de los Servicios Médicos Municipales de Zapopan. Y tenemos ahora la posibilidad de platicar con un padre de familia de estos chicos que resultaron lesionados, Josefina. Octavio García, él es familiar de una de las víctimas. ¿Cómo está, señor Jesús? ¿Nos escucha? ¿Estamos al aire? Sí, gracias, los escucho bien. Muy bien, gracias por tomar la llamada. ¿Su familiar es un estudiante, don Jesús? Sí. ¿Y sí, en qué condiciones se encuentra? Ahorita él está estable. Es que él recibió un golpe con la estructura que se envuelve en él. Estaban revisándolo y no nos han dado el parte médico, pero muy pronto ya. ¿Se encuentra ahí en la curva, don Jesús? Sí, aquí en la curva, en la Cruz Verde, aquí estamos. ¿Cómo se entera de este accidente de su hijo? ¿Mande? ¿Cómo se enteró de este accidente de su hijo? Él me hizo la llamada. Él fue el que me llamó del lugar y ya me tuve que venir aquí, ya que aquí lo tenían. ¿Y qué le tocó ver ahí en la curva? Supongo que ha tenido posibilidad de platicar con otros padres de familia. Pues hay caos, ¿verdad? Hay aquí, nos están atendiendo bien, nos están dando toda la atención, pero pues siempre está aquí la gente todavía un poco molesta por el suceso. Ahora, como padre de familia, ¿qué le diría a las autoridades responsables del área de movilidad en torno a lo que sucedió el día de hoy allá afuera de la prepa, en que su hijo y otros, pues por lo menos 16 o 15 chicos fueron atropellados esperando el camión? Sí, pues pedir a la autoridad que proceda como debe de ser ahora sí, a la área de movilidad también, que no lo dejen así nomás, ya que hay mucha gente que está aquí batallando y sobre todo los enfermitos, ¿verdad? Pero que se pongan las pilas y no lo dejen así, es lo que nos será pedir. Don Jesús, ¿cómo han recibido o el servicio médico y si ha tenido la oportunidad de ya ver a su hijo? Nos dice que sigue ahí lo siguen atendiendo, pero ¿ya tuvo la oportunidad de verlo? Sí, he estado con él, todo el momento me han dado la oportunidad de estar aquí con él y el servicio ha sido muy rápido. Ha sido rápido y sí oportuno. Nos ha brindado cualquier cosa. Cualquier analgésico que hemos pedido para el dolor se nos ha dado y todo. Sí, por ese lado sí, estamos muy atendidos. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Jesús, por darnos este testimonio aquí en este programa especial que hemos abierto en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Y pues muchísimas gracias además por compartir este momento que suponemos es difícil. Todavía no le dan el parte médico de su hijo, así que lo dejamos para atender este asunto. Sí, muchas gracias y estén al pendiente aquí para que nos sigan echando la mano. Muchas gracias. Por supuesto, estaremos al pendiente. Jesús Octavio García, un padre de familia de estos chicos que resultaron atropellados. Y vamos ahora a enlazar con la doctora Ruth Padilla, quien, como usted sabe, es la titular del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, y nos da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio. Ya es la rectora del Cutonalá. Ella estuvo a cargo del CEMS durante mucho tiempo, que como usted sabe, pues es la parte tal vez más importante en lo que se refiere al número de alumnos de la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo y Josefina, un gusto estar con ustedes. Pues como extitular del CEMS, ¿cuál sería su primera reacción a lo que sucedió el día de hoy? Y sobre todo que, bueno, pues los jóvenes de preparatoria se mostró que siguen siendo vulnerables a cosas como estas. En primer lugar, de horror ante lo que ocurrió con jóvenes que están exponiendo literalmente su vida en las calles por el desorden que existe en el transporte público. Y en segundo lugar, de profunda indignación, creo que debemos hacer una exigencia muy sólida
frente a la autoridad que corresponda, porque no es posible que más de 100,000 estudiantes estén expuestos a la cotidianidad del problema del transporte en la zona metropolitana de Guadalajara. Muy bien. Ahora, preguntarle también, se decía por parte de el titular de la FEU hace un momento en este programa especial que iba a haber una movilización el próximo lunes. ¿Eso será institucional? Es decir, ¿se suma, por ejemplo, el Consejo de Rectores? Si fuera el caso, yo estaría de veras dispuesta no solamente a participar en el Consejo de Rectores, sino a invitar a toda la comunidad estudiantil y magisterial del Centro Universitario de Tonalá. Nuestros jóvenes también están expuestos a este tipo de problemas, al maltrato que sabemos que viven constantemente en el transporte público. Sobre todo, nosotros estamos en una zona muy difícil en Tonalá, que es el centro de la ciudad, y luego estaremos en un lugar prácticamente alejado de la mancha urbana de Tonalá, y estaremos también expuestos a este tipo de circunstancias. Entonces, claro que nos uniríamos a un proceso de este tipo si es que lo acuerda el Consejo de Rectores como tal. Me da gusto saludarle, maestra. Cuando estuvo al frente del CEMS le tocaron momentos difíciles, pues en donde pues hubo atentados, hubo muertes contra jóvenes, usted y el resto de la comunidad universitaria alzando la voz. A lo que le quiero preguntar, este hecho el día de hoy es uno de los más indignantes que le ha tocado vivir como académica, como estar al frente de jóvenes, de estudiantes de bachillerato, ¿o ha habido otros? Yo creo que por el tamaño del número de jóvenes que fueron afectados, este puede ser el más grave, no en cuanto a los hechos. Hay que recordar que tuvimos asesinatos de jóvenes que hasta la fecha siguen sin ser castigados, en el caso de quienes fueron inclusive inhumados clandestinamente en la FED, en el edificio de la FED, y tuvimos también el caso de secuestro y jóvenes que nunca aparecieron nuevamente. Pero por el conjunto de jóvenes afectados en un solo evento, me parece que esto es más grave. Muy bien. Maestra, me da muchísimo gusto saludar. ¿Usted quiere agregar algo? Lo que quisiera agregar es invitar a toda la ciudadanía, que es el auditorio de Canal 44, a que se unan con la universidad y con los jóvenes estudiantes a exigir seguridad, no solamente en el transporte, sino para todos los que vivimos en Jalisco. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Ruth Padilla, rectora del CUTONALA y extitular del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a la doctora. Y ahora vamos a incorporar a Mario Silva, que es tal vez uno de los expertos que mayor conocen el tema del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, para hablar acerca de este asunto y de cómo, si lo que ha dicho esta tarde a través de Twitter el secretario Mauricio Gudiño y lo que ha dicho a través de un comunicado los transportistas se aplica, mejoraría el transporte. Vamos a platicar con Mario Silva. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Josefina, Ricardo, pues aquí muy preocupados, muy tristes, muy frustrados con esta situación, porque pues es muy lamentable obviamente que personas se mueran o queden heridas de gravedad o incluso con heridas leves por tranquilamente estar esperando a que pase el transporte público, pero además esto se suma a muchos años de trabajo y muchas otras situaciones conflictivas que han estado pasando, y creemos que los hechos de hoy deben de marcar un punto de inflexión, un cambio bastante radical, contundente, y que también diferentes actores pues hagamos una reflexión si las políticas y propuestas que hemos impulsado han rendido o no frutos, porque el verdadero filtro que comprueba la realidad es lo que pasa en las calles con la gente. Lo que pasó hoy pues definitivamente nos demuestra que no estamos avanzando como quisiéramos. Se anuncia por parte del gobierno estatal que se le revoca la concesión a esta unidad y que se le revoca la licencia al chofer. Esa es la reacción oficial, y por parte de los transportistas se emite un comunicado en el que se dice que a partir del lunes tanto el FUSEG como la Alianza de Camioneros empiezan a pagarle por sueldo a los choferes. ¿Qué te parecen estas reacciones, Mario? Pues me parece que están bastante fuera de tiempo. No las minimizamos en el sentido de lo positivo que pueden implicar, pero creemos que se necesitan acciones más contundentes. A mí me gustaría saber, no solo, me parece triste linchar a una persona, obviamente hay que establecerle un procedimiento y lo que hizo fue muy grave, pero yo quisiera saber el nombre del dueño de la concesión o de la dueña de la concesión. Claro. Y tendríamos que irnos todavía más allá, es decir, revocar, como hace un momento lo decía José Alberto Galarza, revocar todas las concesiones de esa ruta. Evidentemente el marco jurídico que tenemos no nos lo va a permitir, porque no podríamos aplicarle la responsabilidad ampliada a todos los dueños
de concesiones que operan en la ruta 368. Pero sí nos parece que esta es una llamada de atención para el Congreso del Estado de Jalisco. No solamente señalemos la responsabilidad de la Secretaría de Movilidad, que han estado haciendo la Comisión de Transporte, Asuntos Metropolitanos, Desarrollo Urbano, puntos constitucionales, es decir, y los propios diputados. Cuando discutimos esta ley de movilidad, tuvimos espacios en los que nosotros advertimos que no estaban poniéndose los dientes suficientes para cuando situaciones conflictivas pasaran, nos fuéramos de una manera más radical contra los dueños de las concesiones. Es injustificable que el chofer fuera en estado de ebriedad, narcotizado, bajo el influjo de alguna sustancia, jugando carreritas. La ley lo debe de castigar con todo el peso. Pero también es verdad que esta y otras situaciones que han estado pasando son producto de un modelo donde los dueños de las concesiones sacan el máximo rendimiento a costa de los choferes, a costa de las unidades, generando prejuicios, daños físicos, morales y hasta pérdidas de vida entre los usuarios. Entonces, que les paguen ahora un sueldo, pues gracias, esto es una medida que debieron haber implementado hace décadas. Que se le revoque la concesión y que se le revoque la licencia al conductor es lo mínimo que podría pasar. Pero ¿dónde está la responsabilidad del dueño de la concesión? ¿Quiénes son las áreas dentro de la Secretaría de Movilidad que tendrían que hacer los operativos de verificación? ¿Quién es el sindicato, la mutualidad o la organización gremial que está detrás de los líderes de la Ruta 368? ¿Cómo indemnizamos si quedan daños graves entre estas 4 personas que están accidentadas con situación más profunda? ¿Cómo las vamos a indemnizar? Y si alguna de ellas muere, ¿qué le decimos a las familias? Es que sí nos parece, Ricardo Josefina, que ya estuvo bastante suave. O sea, yo sí creo que, y lo hablamos además con bastante autoridad moral, son años de estar haciendo propuestas, de estar hablando, de tener paciencia. O sea, estamos bastante molestos y frustrados. Yo creo que los mecanismos anunciados, pues, no son una aspirina a un problema muchísimo mayor. A mí me gustaría que dieran la cara a los líderes del transporte. ¿Dónde están estos líderes que critican cuando se les cuestiona, se les audita, se les fiscaliza con ejercicios como los que hemos hecho en la Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad, y nos acusan de alfaristas, y nos acusan de panistas, y nos acusan de priistas? Entonces, realmente creo que estamos en un punto límite. Me gustaría, pues obviamente, mayores pronunciamientos, pero más allá de eso, quisiera ver el Congreso en la siguiente sesión un punto de acuerdo para aumentar las causales de revocación, para darle más herramientas no solo a la Secretaría de Movilidad, sino también a la Fiscalía, a los municipios. O sea, creo que esto tiene que, si no marca un punto, un antes y un después, pues vamos a seguir en las mismas condiciones. Exacto. Además de los tweets que dimos a conocer hace rato, hay 2 tweets más de Mauricio Gudiño, que por lo visto está más ocupado en tuitear que, por ejemplo, en tomar las llamadas de medios de comunicación como este para hablar con la ciudadanía. Dice: de manera enérgica le digo a los transportistas, no vamos a permitir que sigan sucediendo hechos tan lamentables. No se vale que mientras el gobierno de Jalisco está trabajando en cambiar el modelo de transporte, algunos dueños sigan con su irresponsabilidad. Y aquí traigo a colación y te pregunto, Mario, lo que decía Rubén Martín y también lo que decía Alberto Galarza en esta transmisión. ¿Estos hechos, este nuevo modelo de transporte va respaldado con hechos o hasta el momento ha sido un discurso? Creo que tiene unos planteamientos importantes el modelo de transporte. Sí, están, digamos, poniendo unas claridades que no existían en la legislación anterior. No es la panacea tampoco, o sea, tenemos que ser contundentes en ese sentido. Pero mi percepción es que sí hay muchas resistencias en el sector transportista y que se necesitaría una mano dura más fuerte todavía para obligarlos a que den resultados. Este año 2014 está siendo uno de los más violentos en términos de accidentes y víctimas fatales. Entonces, por otro lado, aunque tuviéramos la mejor ley de movilidad, sabemos perfectamente que tiene que ver con la voluntad política, no solamente, repito, de la Secretaría de Movilidad. Hay una responsabilidad muy clara que se le ha señalado al secretario durante la glosa, lo hemos dialogado en corto, lo hemos dialogado en público, hemos escrito columnas al respecto. Estamos hablando de las otras áreas del gobierno que también tendrían responsabilidad en ese sentido y que no están coadyuvando. Y yo creo que aquí el conocimiento tiene que venir también desde el gobernador. El gobernador, o si no los diputados hacen estos cambios, el gobernador también tiene la atribución de proponer iniciativas al Congreso. Y si estamos viendo que hay resistencias de los transportistas por implementar el nuevo modelo de transporte, pues entonces endurezcamos la postura. Y si para endurecer la postura se necesita dotarle de más elementos coercitivos a las instancias que ya operan, hagámoslo. Porque definitivamente las negociaciones
ni debajo del agua, ni en la mesa, o sea, no nos ha funcionado. Yo sí creo que es tiempo que los transportistas den la cara, porque también se amparan bastante en la autoridad. Saben que pues vamos a salir a atacar al secretario de Movilidad o a pedirle cuentas al gobernador, pero ¿dónde están los transportistas en este momento? Ellos también tienen que dar la cara. Entonces, creo que es una responsabilidad compartida, Ricardo, y sí me parece que hasta este punto el modelo está en la ley y ahí está muy bien, pero en la realidad sigue sin ejecutar. Claro, y ahí recuerdo lo que has venido tú y la plataforma pidiendo de manera sistemática, que es transparencia. Si en este momento ya existiera transparencia de quiénes diablos son los dueños del transporte, ya sabríamos hoy contra quién está levantando la voz específicamente el dueño de esta unidad. Gracias, María. Te digo, ¿quién es el dueño de esta concesión? Y pues gracias a ustedes, y te repito, estamos bastante frustrados, esa es la palabra, solidarios con las víctimas y pues también con los compañeros de la FEU, y pues los apoyaremos en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, por lo pronto marcha el próximo, manifestación el próximo lunes. Gracias, Mario. Y bueno, despido a Mario para incorporar al secretario general de la Universidad de Guadalajara, José Alfredo Peña Ramos, quien nos habla acerca de la postura oficial de la Universidad de Guadalajara. José Alfredo Peña, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Aquí a sus órdenes. Y pues consternados aquí en la Universidad de Guadalajara por los acontecimientos tan lamentables que nos acaban de ocurrir con el asunto del transporte y la embestida que le da a nuestros jóvenes estudiantes. Justamente, secretario, leíamos un comunicado en donde la Universidad de Guadalajara ofrecía todo el apoyo para tanto los heridos como sus familiares. Sí, esa es la disposición del señor rector. Lo que nos interesa ahorita es ya cómo resolver un asunto que aqueja a los estudiantes, a las familias, y lo que se trata ahorita es de que estén bien, de que estén mejor, de que solucionemos el problema, de que salvemos vida, y nosotros estamos dispuestos pues a correr, si es necesario, hasta con los gastos para que se resuelva el problema de salud de todos estos jóvenes. Muy bien, ahora decía por ahí el comunicado oficial que había hablado el rector con el gobernador Aristóteles Sandoval. Sí. Tuvo comunicación con él, pues para expresarle pues su desatino por lo que está ocurriendo con el transporte, por lo que nos acaba de ocurrir ahorita, por un asunto que siempre la Universidad de Guadalajara ha estado pendiente y ha estado en comunicación constante con el gobierno, por el asunto de las rutas. Es una constante por la necesidad que tenemos a veces de transporte para los centros universitarios, el desmán con que son tratados nuestros estudiantes por los trabajadores del volante, y a veces con esas actitudes pues que vienen ahorita a culminar con este lamentable accidente que ocurre afuera de un centro universitario, justamente en las instalaciones de la Escuela Preparatoria número 10. Y lo triste, señor secretario, es que cuando la Universidad de Guadalajara hace estos señalamientos, luego se dice, no, es que es un asunto político. Siempre le han querido dar esa connotación a un asunto que es su responsabilidad. La responsabilidad del Estado es el servicio público, y el transporte es un servicio público que no debieran ellos de tener en concesión con las condiciones y características de un negocio. No podemos entender nosotros que lo utilicen como negocio, bueno, siempre y cuando cubran los mínimos indispensables a la solución de un problema que aqueja a la zona conurbada de Guadalajara, ¿no? Sin embargo, bueno, no creemos nosotros que, no lo tomamos nosotros como un asunto político, lo tomamos como una necesidad, queremos buscar la solución a los problemas que siempre han aquejado a la universidad, y siempre parece que esa es la salida. Siempre hemos dicho que qué es lo que tiene que pasar para que haya una solución a los problemas, y parece que acaba de pasar, lo que tenga que dar alguna respuesta radical, importante al asunto del transporte público, ¿no? Es muy lamentable que esperemos a que esto ocurra para ver si ya retiran una concesión, pero una concesión a un camión, el retiro de la licencia de un trabajador. No, hombre, digo, ¿y qué es lo que va a pasar con la concesión a la línea? ¿Qué es lo que pasa con el dueño? ¿Qué es lo que pasa con todo lo que en el entorno se genera? Pues parece que no pasa nada, ¿va? Parece que ellos quedan a salvaguarda, fijan algunos criterios y determinan algunas políticas de pagarles un salario, y que a partir de ahí entonces se va a generar
una actitud distinta de los trabajadores, de los choferes. Pero no ocurre eso, porque luego entonces les dan algunas regalías y entonces siguen peleándose el pasaje, siguen jugando carreras y siguen ocurriendo accidentes, ¿no? Me parece lamentable que a estas alturas, si vemos las estadísticas de lo que ocurre en el año pasado contrastado con este nuevo año, ahorita llevamos el doble de accidentes fatales por el transporte público. Digo, y esto, bueno, pues yo creo que lo incrementa por lo menos como un accidente más. Ojalá no haya ninguna pérdida humana, pero tendríamos que esperar que eso ocurriera, que fueran, en lugar de 10 accidentados, fueran 10 muertos. Qué lamentable, ¿no? Secretario, le saluda Josefina Rial. Quisiera preguntarle si ya tuvieron contacto con padres de familia de los afectados. Sí, a través del director del Hospital Civil, a través del director de la Escuela Preparatoria número 10, y hemos ofrecido todo lo que la institución puede darles en atención y servicio a través del Hospital Civil. Si algunos han deseado irse a algún hospital privado, estamos dispuestos a ayudarles y a ir hasta las últimas consecuencias en favorecer las mejores condiciones para su salud. Muy bien, le agradezco muchísimo, señor secretario, que nos tomara la llamada y estamos muy al pendiente de lo que pueda hacer la Universidad de Guadalajara el próximo lunes, como ya nos anunciaba el titular de la FEU. Sí, estamos a sus órdenes, estamos pendientes del caso. Muchas gracias. Y ahora tenemos en la vía telefónica a Mauricio Gudiño, secretario de Movilidad. Secretario, gracias por tomar la llamada en esta transmisión especial de Canal 44. Ricardo, buenas tardes, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Oiga, pues le está yendo muy mal con la reacción que usted da a través de Twitter porque anuncia el retiro de la concesión, la revocación de la licencia, pero la percepción general es de que ustedes llegan muy tarde. Mira, comentarte que hemos retirado a la fecha 121 camiones de circulación. Con esta es la concesión número 24 que retiramos y la licencia 243. Comentarte que estamos indignados con los hechos, vamos a continuar con la mano dura contra los malos operadores del transporte público y no tolerar ni dejar sin castigo a cualquier negligencia como la ocurrida el día de hoy con el operador de la ruta 368. Ahora, señor secretario, vamos a seguir insistiendo y trabajando para cambiar este pésimo modelo de transporte público y vamos a seguir con la mano dura sin tolerar ni tolerancia cero ante este tipo de cosas. Eso es justamente lo que le iba a preguntar. En otros usted se refiere al nuevo modelo de transporte que hemos comentado en la mesa que no se ha visto que se haya puesto en marcha, y leíamos también un comunicado por parte de los transportistas de la FUSEG y de la Alianza de Camioneros que anuncian que a partir del lunes le van a pagar a sus operadores por un salario fijo, es decir, ellos se adelantan y le piden a usted en movilidad y al secretario del Trabajo apoyo. ¿Por qué no se haya puesto en marcha este nuevo modelo en lo que se refiere a esa forma de manejar? Nosotros exigimos y pedimos a los transportistas que dejaran de pagar comisiones. Hemos tenido reuniones con los sindicatos, con los transportistas de parte del secretario del Trabajo y de un servidor para pedirles que a la brevedad dejen de pagar comisiones para evitar las cortistas. Secretario, le saluda Josefina Rial. Preguntarle cuál es el nombre del concesionario de esta ruta 368. Bueno, tuvimos problemas de comunicación, esperamos que hayan sido técnicos y que no haya sido la pregunta de Josefina lo que detonara que Mauricio Gudiño cortara la comunicación. ¿Qué te parece lo que dice Rubén? Bueno, pues me parece que ya se ha señalado, o sea, es evidente que la autoridad y los transportistas están intentando lavarse las manos, cada uno dice estamos haciendo nuestra parte, y ahora resulta que son los choferes los únicos responsables de todo esto que tenemos a lo largo de décadas. Yo quisiera retomar... Lo que nos decía, ¿no? Que hay reuniones y que han venido trabajando, pero pues para reuniones ya estamos, ¿no? Claro, pero es que no se va a solucionar del fondo, es que estamos viendo como del fondo es un sistema, digamos, capitalista, que un servicio público tan importante, un bien común que construimos todos los usuarios aportando para que se haga toda esta bolsa de dinero, de recursos, algunos se la apropian de manera privada. Creo que el problema es un poco como cuando se externalizan costos en una industria en el río Santiago. Una empresa produce, obtiene sus ganancias, pero empuerca el río, contamina y eso no lo paga. Un poco eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué va a pasar entonces si se aplica lo que dicen los transportistas? Van a seguir ganando por un negocio en el que ellos ni siquiera se suben al volante, compran la unidad,
compran el permiso, ponen a alguien a trabajar y vamos a ver cuánto le van a pagar. Creo que no va a ser la solución, que sigan ganando algunos un dinero importante, obteniendo una ganancia, un lucro importante por un servicio que debe ser de todos. Por eso nadie lo está tocando y yo creo que debería aprovecharse esta justificada irritación, indignación de la población, no solamente de la comunidad universitaria, de toda la población, para discutir y retirarles ese gran negocio y que funcione al servicio de los ciudadanos, al servicio de quien realmente hace ese negocio. Dos cosas también quisiera comentar. Decía la maestra Ruth Padilla de que pues, la comunidad universitaria tiene que salir. Yo creo que es un asunto de todos. Evidentemente los estudiantes, los universitarios son un sector importante de usuarios del transporte público, pero está la clase trabajadora, de todas las personas que requieren este importante servicio y que pues tanto autoridades como los empresarios capitalistas les han negado ese buen servicio. Y otro apunte, decía el padre de familia, don Jesús, nos hacía un llamado que no olvidemos la atención a ellos para que les den justamente buena atención. Hay que recordar también la reparación del daño, hay que recordar que hay una chica que padeció un accidente en un minibús hace 6, 7 años, se volcó por exceso de velocidad que iba en una curva en el Cerro del Tesoro, se volcó el autobús, había varios jóvenes de secundaria, ¿no? Ella era de secundaria, si mal no recuerdo, Ricardo, y el asunto es que sigue inválida, quedó inválida más bien, y no, ni el transportista, ni el gobierno, ni nadie se hizo responsable de los gastos. Que justamente a raíz de ese caso se empezó a hablar de un fideicomiso específico de atención a víctimas del transporte público y, sin embargo, vemos que el día de hoy la Universidad de Guadalajara tiene que anunciar que va a correr con los gastos porque ese fideicomiso es letra muerta. Entonces digo, yo creo que estas cosas no se deben olvidar, no solamente la comunidad universitaria, la reparación del daño, pero creo que una solución del fondo, porque unas reformas más que, como decía Mario Silva, que quiere ver a los diputados que cambien la ley, pues sí, a lo mejor se corrige en parte, pero creo que el problema de fondo no se va a resolver. Pero digo, y hay motivos de más para ser pesimistas, o sea, ya lo decías, estábamos hablando de 2 décadas, pero... O más. Más, o sea, desde mi época de secundaria que sí usaba el transporte público, de bachillerato ya ni se diga, o sea, muchísimos años, hace algunos años, querido, pero a lo que quiero llegar es, si un hombre tan querido y que nadie se opuso que llegara sus restos a la rotonda de los hombres ilustres, como el ingeniero Matute Remus, con toda su sapiencia, no pudo con el transporte público, vamos a ver si estos hechos lamentables puede haber cambios. Hay muchísima información en redes. Sí, llega incorporar de nueva cuenta Mauricio Gudiño en la vía telefónica, ¿no? Perfecto, adelante. Que se nos cortó la comunicación. Secretario, ¿nos escuchan? Sí, efectivamente. Gracias, secretario. Buenas tardes. Cuando se cortaba la comunicación, le preguntaba a Josefina Real si tenemos el nombre del dueño de esta unidad. Sí, mire, esta es una ruta que pertenece a una parte de la Alianza. El chofer es el señor Leopoldo Martínez Soberanes, y en este momento estamos haciendo todo el esquema para retirar la concesión, que sería la concesión 24 que hemos retirado en este año. Decía Alberto Galarza hace rato en esta transmisión que en algunas otras ciudades, por ejemplo, en un caso del DF, en donde se atropelló a 2 personas, se retiró la concesión a toda la ruta. ¿Han pensado en algo así? Perdón, no le escuché bien. Sí, le decía que en un accidente en la Ciudad de México, donde se atropelló a 2 personas, se retiró la concesión en toda la ruta. ¿Han pensado en algo así aquí? Sí, estamos haciendo varias valoraciones de cómo endurecer más las políticas de sanciones y no deja de ser una posibilidad. Ahora, secretario, hablábamos hace un momento con Rubén Martín, que está presente aquí en el foro también, acerca de la reparación del daño de las víctimas. ¿Ahí cómo le va a entrar el gobierno del Estado? Sí, bueno, ahorita estamos trabajando en el esquema del sector salud, que lo que más nos importa es la salud de todas estas víctimas, y vamos a exigir que se repare y se pague a las víctimas todos y cada uno de los daños que hayan tenido. ¿Eso sería por parte del dueño de la unidad? Sí, por supuesto. Quien tiene que pagar es eso. ¿Y el gobierno del Estado no tiene un mecanismo de atención a víctimas del transporte? Sí, por supuesto. Además, como usted sabe, está publicándose ya la ley de víctimas del transporte, que es un tema que hemos estado impulsando desde que arrancamos con los operativos Salvando Vidas de parte de la Secretaría. Hemos estado insistiendo mucho en que haya una mejor legislación, cosa que ya se publicó, contra las víctimas del transporte público.
es una parte fundamental para seguir reduciendo los accidentes. Muy bien, incorporamos a esta entrevista a Rubén Martín. Le tiene por ahí varias preguntas. Sí, ¿qué tal, secretario? Hablaba de que es de la alianza, pero no es solamente un empresario, no está el nombre específico, nos dio el nombre del chofer, pero más bien sí tiene el nombre del propietario de esa unidad. No, en este momento tenemos el tema de la ruta, pero con mucho gusto pasaríamos en los nombres de los propietarios. Ahora, había por ahí una comunicación entre el gobernador y el rector. El rector pues hizo una condena enérgica de estos hechos y se anuncia una marcha para el próximo lunes por parte de la comunidad universitaria, a la que por cierto se invita al público en general. ¿Qué reacción le genera a usted como secretario esta convocatoria? No, yo creo que estamos en lo mismo. Nosotros hemos trabajado desde el inicio con acciones concretas para reducir los accidentes. Este tema nos indigna, por eso es la primera vez que se empiezan a retirar concesiones para el transporte público y vamos a continuar trabajando en varios ámbitos. El primero es en implementar el nuevo modelo de transporte público a la brevedad. También exigiríamos que de manera oportuna se acaben los pagos a los choferes por comisiones y por otro lado vamos a seguir sancionando a todos los malos transportistas y a los malos conductores. Es decir, es un trabajo que debe trabajarse en varias vertientes para tener en este esquema un mejor transporte público, porque nos parece que en la medida que logremos modificar este esquema, vamos a acabar con el pésimo transporte público. Secretario Mauricio Gudiño, en este propósito de mejorar el transporte público, discutíamos o comentamos al principio de esta transmisión que en varias ciudades de América Latina o de Europa donde funcionan en mejores condiciones de calidad y de seguridad para los usuarios, el transporte realmente es público en el sentido de que es la autoridad, ya sea municipal o estatal, quien son los dueños y son los que manejan. ¿No cree que es necesario discutir la estatización, la municipalización del transporte público aquí en Jalisco? Mira, lo que venimos trabajando primero es cambiamos toda la legislación con el apoyo del Congreso del Estado, ya que el viejo modelo hombre-camión ha probado su ineficacia. Se acaba de cambiar la ley, acabamos de publicar los reglamentos, estamos por publicar el nuevo reglamento de el transporte especializado y en ese sentido el tema es cambiar este modelo de transporte público que realmente no está a las expectativas de la gente y que ha tenido por varias décadas faltas de mejoras. Es por eso que hemos estado trabajando de manera muy intensa en este sentido y bueno, pues lamentablemente estos hechos han venido pasando en los últimos años. Es lamentable cada accidente que sucede y es por eso que estamos urgiendo a que se tomen todas estas acciones. Secretario, ¿por qué se están trabajando tanto y de una manera tan constante como nos dice? El número de víctimas en lo que va del año, hoy, 2014, es del doble del mismo periodo del año 2013. Bueno, primero comentar que son accidentes, los que suceden, lamentables accidentes. Nosotros, por un lado, estamos trabajando no solo con los accidentes del transporte público, sino con todos los accidentes en general, y en este tema, con los programas que hemos hecho de alcoholimetría, de revisión de casco de motos, hemos logrado disminuir los accidentes en general en un 20%. En el esquema del transporte es lamentable que estén ocurriendo estas cosas y es por eso que nosotros hemos endurecido las políticas y hemos estado retirando concesiones. Esta sería la concesión número 24 que se retira en este año y recordarán que en los años anteriores nunca se habían retirado concesiones. Secretario, el titular de la FEU pide al gobierno que deje de arrodillarse ante los transportistas. ¿Coincide con este mensaje, con esta declaración? ¿Está el gobierno arrodillado? No, yo creo que no, al contrario. Yo creo que hemos estado actuando con mano firme como no se había actuado hace muchos años, pero a la vez estamos trabajando en que se implemente el nuevo modelo de transporte público. Me parece que los 121 camiones que ya hemos retirado, las 23 concesiones, los más de 240 licencias a conductores públicos que se han retirado,
y también empezamos a trabajar en el esquema de la capacitación de los choferes. Ya van más de 2,000 choferes que estamos certificando. Cuando llegamos no había ninguno, y es un trabajo arduo que tenemos que hacer todos los días para cambiar este mal modelo de transporte público. ¿Y cuántos en la cárcel, secretario? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos en la cárcel? Bueno, prácticamente, como ustedes saben, en el caso de los choferes de transporte público, no tienen derecho a fianza, y prácticamente todos los conductores que han tenido este tipo de accidentes están detenidos. El chofer que está, el chofer de hoy también está detenido, está en el Ministerio Público, y pedimos que caiga sobre él todo el peso de la ley. Secretario Mauricio Gudiño, en las medidas, anuncios inmediatos que está haciendo usted y el gobernador Aristóteles Sandoval va en el sentido de retirarle la concesión al propietario de esta unidad, la licencia al chofer, pero ¿qué otras medidas en lo inmediato contemplaría para reducir de manera sustancial los accidentes y los heridos y los muertos por unidades del transporte público en las próximas semanas? Bueno, en este caso estamos haciendo también operativos permanentes con el apoyo de la Policía Vial. Vamos a seguir realizando estos operativos de manera permanente, y estamos haciendo también las revisiones. En este mes vamos a empezar a hacer el registro del transporte público. Se va a trabajar con el nuevo esquema de las concesiones, y bueno, toda esta serie de acciones que estamos llevando a cabo, estamos seguros que vamos a cambiar la realidad del transporte público. Secretario, ¿por qué, si ustedes habían pedido ya de manera enérgica, según nos cuenta en esta entrevista, a los dueños de las unidades del transporte público en zona metropolitana de Guadalajara que cambiaran el modelo y le pagaran, pues teníamos que esperar a esto para que les aceptaran? Esa enérgica petición no fue tan enérgica por parte del gobierno. Sí, me parece que sí, es algo que nunca había sucedido antes. Hemos estado, ya los transportistas han aceptado hacer este tema, lo están trabajando con los sindicatos, y nosotros exigimos que a la brevedad se acabe con el pago de comisiones que genera corretizas, y me parece que debemos de lograrlo muy pronto, este esquema, para que se acabe este modelo que no ha dejado absolutamente bien el transporte público. Decía que las víctimas van a recibir apoyo por parte del gobierno del Estado en lo que se refiere a salud en este momento, pero tenemos una llamada del auditorio. Pregunta por ahí Beatriz Reséndi Zamora acerca de qué pasará con los que tienen un daño psicológico o posterior. Comenta específicamente que su hijo, después de lo que vio el día de hoy, no se quiere volver a subir a una unidad del transporte público. Bueno, en este caso, como comenté, vamos a exigir que se pague todos y cada uno de los daños que se hicieron a estas víctimas del transporte, y vamos a presionar con todo el peso de la ley a los transportistas y al chofer para que esto ocurra. Muy bien, pues gracias, secretario, por tomarnos la llamada. Estaremos al pendiente de lo que pueda suceder con este nuevo modelo de transporte público que nos dice, y ojalá que ahora sí ya no sea solamente un discurso. Estamos a sus órdenes. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes. Bueno, y nos debe el nombre del concesionario, saber si es político, si es empresario, si es de la alianza, qué es, ¿no? Entonces nos debe ese. Debería ser información pública, ¿no? Como se ha exigido muchas veces, que cada quien pues accediera a algún portal y sencillamente al ver el nombre de la unidad sepa de quién es el dueño, ¿no? Hace un momento quería comentar que se encuentra ya en la curva, en las instalaciones de la Cruz Verde, el secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez. Me informan que también está el fiscal, pero no sé si el general o cuál. Pero me dicen fiscal, o ya llegó. Ahí sí también. Y que en camino se encuentra el presidente municipal de Zapopan, Héctor Robles. El mensaje me llegó hace un buen rato, pero como tanta información, yo creo que ya llegó el alcalde. Sí. Quiero pensar además, pues de reacciones, ¿no? Lo que ya decías, que tú, Ricardo, comentabas que no le había ido bien al secretario de Movilidad en Twitter. Como una tendencia reciente es el hashtag de que renuncie Gudiño o renuncia Gudiño. Exacto. Ha generado bastante indignación. Entre ellos, no como hashtag, sino como un tuit, Enrique Alfaro está diciendo que este hecho debe motivar la renuncia de Mauricio Gudiño. Pues sí, tiene que haber responsables, pero otra vez el asunto. Hasta ahorita pareciera que van a ser los choferes a partir del lunes. Incluso uno podría
esperar quizás una manifestación de los choferes si el salario que le están ofreciendo los empresarios no es el adecuado. Que eso sería, ¿no?, lo lamentable, ¿no, Rubén? Que aprovechando el agua revuelta, los empresarios... Claro. A ver, yo me quedo con la duda de por qué si Mauricio Gudiño dice que les habían pedido de manera muy enérgica que ya cambiaran el modelo y que les pagaran no por boleto vendido, sino por sueldo, ¿por qué no lo habían implementado? Se me hace rarísimo, y se me hace rarísimo que ahora que digan, ni una más, y entonces a partir del lunes lo implementamos, y que pidan el apoyo de Secretaría de Movilidad y el apoyo de la Secretaría del Trabajo. Me empieza a oler mal, espero estar equivocado, pero me empieza a oler mal. Sí, fíjate, son de las preguntas que surgían en diciembre cuando se discutió y lamentablemente se aprobó el incremento de la tarifa. ¿Por qué no exige seguridad antes? ¿Por qué no cambias justamente el modelo de operación de las unidades del transporte público antes de autorizarles el incremento? Pareciera que la posibilidad de autorizar el incremento no es como la única medida de presión que tiene el gobierno del Estado frente a los empresarios del transporte público. Y en ese sentido, entonces, si no se quiere utilizar la palabra arrodillados, bueno, los transportistas imponen sus condiciones ahora y desde antes, y ellos se pueden quejar de que no les va bien, como les han dicho, bueno, pues que dejen el negocio, porque tal como opera es probable que a algunos dueños no les vaya bien en ciertas rutas, pero si lo pones en contexto, si lo pones en una sola bolsa, todo lo que los usuarios pagan por el uso del transporte público, claro que sí es un gran negocio. Por eso digo que debería aprovecharse toda esta justificada indignación e irritación para discutir, quitarles el negocio de manos privadas y hacerlo público realmente. Rosalba Ramírez dice, y el secretario nunca dijo cuántos choferes en prisión. Vía teléfono se reportan aquí a Canal 44, mensaje del público, el delegado del Consejo del Trabajo, del Congreso del Trabajo, el licenciado Jorge Eduardo Martín del Campo, expresa indignación y repudio por los hechos ocurridos, dice que nuestros hijos estudiantes y los trabajadores merecemos un mejor servicio. Sancionamos y reprobamos el desorden del gobierno y el abuso de los permisionarios. Y refrescar un dato que lo estaba por aquí buscando en Twitter, la Plataforma Metropolitana de Movilidad estimó en 90 millones de pesos la ganancia del transporte público al año. Así que para no ser negocio, está más que jugosita. Y hay que ver, ¿no?, si no es una cantidad bastante reservada, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos en esta transmisión leyendo el comunicado oficial de la Universidad de Guadalajara que se ha emitido esta tarde a raíz de estos hechos en los cuales resultaron atropellados 14 jóvenes de la preparatoria número 10. Esta cifra ha oscilado entre 14, 16 y 22. Lo que sabemos es que en estado grave se encuentran 4 jóvenes estudiantes de la Universidad de Guadalajara y el comunicado de la UDG dice lo siguiente. La comunidad universitaria se encuentra consternada por los lamentables hechos ocurridos la tarde de hoy, en que al menos 14 estudiantes resultaron con lesiones de gravedad, lesiones que en algunos casos incluso ponen en riesgo su vida. Un autobús de la ruta 368, aparentemente a exceso de velocidad, arrolló a varios jóvenes que se encontraban arriba de la banqueta en espera del transporte. La Universidad de Guadalajara expresa toda la solidaridad para las familias de los jóvenes que resultaron heridos. Se han girado ya las instrucciones a las diversas instancias para que se faciliten las atenciones médicas y jurídicas necesarias a los universitarios que resultaron lesionados en tan reprobables hechos causados por la unidad A2097 de la ruta 368 del transporte público. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Tonatio Bravo Padilla, estableció contacto telefónico con el señor gobernador del estado de Jalisco, quien manifestó que se tomarán las acciones y decisiones necesarias para castigar a quien resulte responsable, además de retirar la concesión de la ruta involucrada en estos lamentables hechos. Reprobamos la irresponsabilidad de quienes hacen uso del volante en detrimento de la integridad de las personas. La Universidad de Guadalajara seguirá proporcionando la información que sea necesaria ante la gravedad de los hechos ocurridos. Atentamente piensa y trabaja, Universidad de Guadalajara. Bueno, muchos mensajes, no sé si hay tiempo, Ricardo, ¿cómo andamos? Sí. Ofrecerles disculpas a todos porque no voy a alcanzar a dar lectura, correo electrónico, vía Twitter, muchísimos mensajes, nos estamos despidiendo ya con el comunicado oficial. Entonces, nada más decir que como medio de comunicación estaremos muy al pendiente del seguimiento y la continuidad, como lo hemos hecho los últimos 20 años. Esperemos que ahora sí sea la definitiva para un cambio de un transporte digno, ¿no? Los usuarios y los habitantes de esta ciudad lo merecemos.
Muy bien, pues muchas gracias, Josefina Real. Gracias, Ricardo. Por prestarme tu foro habitual para esta tuyo. transmisión especial. Y gracias, Rubén. Gracias por invitarme. Bueno, nuestra solidaridad a todos los jóvenes que padecieron este accidente y a sus familiares. Lo invitamos, por supuesto, a que sintonice la próxima edición, ya en horario regular de Señal Informativa. Hoy estará con usted Víctor Chávez Ogazón, actualizando todo lo que acontezca de aquí hasta las 8 de la noche, haciendo un recuento de lo que ha pasado pues poco antes, desde pocos antes de las 2 de la tarde, allí a las afueras de la Prepa 10. Hasta la próxima. Gracias también al equipo técnico y humano que ha hecho posible esta transmisión, tanto en Canal 44, el 31.2, la Radio Universidad de Guadalajara y sus estaciones en el interior del estado. Hasta la próxima. Pásenla muy bien. Señal de última hora.